El 13 de agosto de 1923, los obreros que trabajaban en la ciudad Xardín d'Uvieu encontraron un cadáver. Un cadáver de piel tostada y pelo moreno, muy asemejado a un húngaro, que era la forma de definir a los gitanos en aquella época que no era muy políticamente correcta, pero que no era un húngaro, y era un xixones. Aquel cadáver era casi un maniquí, un modelo de la moda, y los periódicos van a definir muy bien cómo va vestido porque era una cosa un tanto peculiar que fuera tan pincelí. Fixaivos, un traje de color café, un sombrero hongo. El primero comprado en un comercio xixonés y el segundo en un comercio Carballón. La camisa almídona y en el pescuezo una tarabica. Un pincel. Les indagaciones tiraron primero por aspecto físico de aquel paisano por una caravana de xitanos que estaba establecida en aquellos días en la zona próxima de la ciudad Xardín, pero un registro minucioso de las ropes y de los objetos que llevaba aquel paisano dirimió que era un xixonés, porque llevaba en el bolsillo de la cazadora un billete de la línea de tranvía Xixón-Mataollo. Además, aquel día María Guinda, la propietaria de una casa de huéspedes Nacá y Capua, denunció la desaparición de no un de los dos huéspedes, sino de dos. Un de ellos era Xavier García, 50 años, y que era el que estaba calavre. El segundo, Celso Cifuentes, un electricista que aquel día se diera las del piro y agarrara un tren a Madrid. Ya tenemos culpable. De Xavier se decían muchas cosas y ninguna buena. Decían que era un paisano huraño, que vagaba siempre solo por los cafés de Xixón, que era un carácter solitario y que tenía aficiones un tanto raruques. Él era registrador de la propiedad, es decir, un trabajo más bien anodino, pero tenía una afición y una pasión na su vida, un objetivo vital: construir una máquina, atención, construir una máquina de movimiento perpetuo, con la que, decía él, iba a revolucionar la ciencia. Y ya la tenía prácticamente construida, diseñada, solamente le faltaba un elemento, el elemento fundamental, el elemento que iba a dar ese movimiento perpetuo a la máquina. Una dinamo que solo se encontraba en Uvieu, donde finalmente lo atuparon muerto. Sea como fuere el cadáver, extraño o non, del muerto, evidentemente todas las pesquisas centráronse en buscar dónde estaba, dónde podía estar Celso Cifuentes. Y enseguida tuvieron noticias de aquel paisano también un tanto peculiar. Porque aquel día salió un testigo diciendo Celso Cifuentes intentara convencer a unos cuantos collacios suyos para que le acompañaran a Madrid, y solamente un, Faustino Loreu, renunció al viaje. Decía que tenía el traje un poco sucio, un poco manchado, y que para ir a Madrid, a la capital, pues tenía que comprar otro. Y quedó en Xixón. Él fue el que dio la voz de alarma y dijo el nombre de los otros dos collacios de Celso Cifuentes que pudieran dar con su paradero. Decía Faustino que era una cosa bien extraña, porque Celso, que ya era electricista de profesión, tenía un montón de billetes en la cartera y que con ellos ofrecíase a pagar el billete a Madrid de todos los collacios. Además, también pronto salió un comerciante xixonés que dijo que aquel día Celso y vendiera un bastón manchado de sangre, que ya era un poco sospechoso. Les pesquisas, por tanto, lleven a las autoridades a Madrid, pero ¿cuál sería la sorpresa de ellas cuando un guardia municipal, calellando por Xixón, encuentra a un de los acusados de la huida a Madrid, a Marino Puente? Y en llueu Marino va a entamar a echar por la boca en contra de Celso, porque Cifuentes decía lo convidara a ir con él a Madrid, pero enseguida y pagara el billete de vuelta porque molestaba un poco una capital. El caso, evidentemente, y era muy extraño. Pocas veces había que ir a buscar a un criminal asturiano a Madrid, como finalmente acabó por encontrarse a Celso Cifuentes en la capital del reino. Pero aquellos componentes novelescos del crimen van a convertirlo en uno de los más populares de la su época, aunque finalmente va a descubrirse que las razones del crimen son les de toda la vida: el dinerín.
La historia llega que Cifuentes, que ya era compañero de cuarto de García, y prometiera conseguir esa dinamo que faltaba para conseguir la máquina del movimiento perpetuo, sabiendo que García, que tenía un buen puesto, aunque aburrido, contaba con muchos perruques en el bolso. Al llegar a Uvieu, Cifuentes, en un descuido del compañero, agarró unas piedras y emprendióla contra él únicamente para robar todo el dinero que llevaba en el bolsillo. Fue la primera vez, en 1923, que un periódico asturiano, o más bien un montón de periódicos asturianos, publiquen la semilla de un delincuente, porque había que encontrar como fuera a Celso Cifuentes. Finalmente se encuentra, y parece que Celso no tiene mucho miedo a lo que pueda decir la justicia, porque dice que él tiene contactos hasta en el infierno. Todo es fácil teniendo collacios, dijo a la prensa Celso Cifuentes cuando lo llevaban para la prisión. Y a nosotros, na cárcel, apreciennos. ¿Dú iba a sacar yo, si non, estos zapatos, esta gabardina? Cifuentes, dende Uvieu, y era bastante presumido y bastante también esos que escupen para arriba, porque no tendría tan buenos collacios cuando la justicia finalmente lo va a condenar a cadena perpetua por la muerte del su compañero en aquella pensión de huéspedes na Cai Capua. Así no fue como dirimióse el suceso d'aquel húngaro misterioso, d'aquel inventor yoku que apareciera muerto na ciudad Xardín, no Uvieu. Ya ves que este crimen, aunque tuviera características muy novelesques, muy rimbombantes, finalmente no pasa de ser un crimen por celos, por dinero, para robar. Pero dende Uvieu va a marcar una nueva etapa en los periódicos, una nueva etapa en la que los periódicos, que no tienen muchos perruques para ser gráficos, para publicar semelles, van a entamar a publicar les semelles, les fotos de los criminales. Esto va a 95 años. Imagináis cómo estamos ahora. ¿Y vosotros? ¿Conocéis el secreto de la máquina de movimiento perpetuo? Lo que sepáis, comentáinoslo aquí en Baxu, los comentarios. Y vémonos la semana que viene en Cróniques Ocultes, en Play Presta.